tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que nos sostiene. Es tu palabra, tu promesa, Señor, la que nos levanta, Señor, la que se va a cumplir. Ayúdanos a recibirla, Señor, a entenderla, a meditar en ella, Señor, y a reclamarte las promesas en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy abrimos nuestro corazón como buena tierra para que esa palabra caiga, Señor, en lo más profundo y lleve fruto para tu gloria. Gracias por cada uno de tus hijos esta noche, Señor. Bendícelos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Voy a mirar la hora porque no quiero alargarme mucho, unos minutitos nada más. Así somos nosotros, ¿ah? Unos minutitos, un poquito. Unas horitas cuando queremos minimizar todo. Pero el Señor no tiene prisa en enseñarnos. Estamos en una serie de enseñanza los días viernes que se llama como en los días de Noé. Ayúdeme, diga como en los días de Noé. Entonces hay que trasladarnos a lo que sucedió en los días de Noé, porque exactamente va a suceder hoy, en estos días postreros. Cuando nosotros éramos líderes de jóvenes, yo usaba mi creatividad para hablarle a los jóvenes, porque los jóvenes son diferentes a nosotros, los adultos. Con todo respeto, no se vaya a enojar. Prométame, los jóvenes son honestos, cumplidores. Cuando los jóvenes se entregan, se entregan. Los adultos no. Los adultos mienten mucho. Prometen y prometen y no cumplen. Ellos no. Yo me quedé, enamorado de su actitud. Es una generación real. No se ofenda, le dije. Lo previne. Y yo usaba creatividad, hermano, para que ellos aprendieran el mensaje. En una ocasión les puse un partido de fútbol, o el resumen de un partido de fútbol de soccer, donde jugaban los equipos de España, ¿no? El Real Madrid con Barcelona. Y se me ocurrió poner un partido repetido. Entonces yo hice como que me iba, ¿no? Creo que fue al baño, lavarme las manos, no sé, y los dejé que vieran el partido. Que era un resumen, ¿no? Donde había ganado, creo que un equipo 5-0 al otro. Entonces ya vine como que no sabía nada yo, y les dije, vamos a ver un partido, pero yo ya sabía. Y todos, no, les dice, yo voy a apostar, aunque no es bueno apostar, pero a veces para dar una lección sí hay que apostar en la lección. No me saque de contexto las palabras, Entonces les dije, ¿cuánto apuestan a que este equipo va a ganar? Y dije, el que perdió. Y todos, no, ¿cuánto apuestan? Y todos, no, como ese era el propósito, que ellos analizaran. Al final uno apostó $5 y yo le aposté al equipo que perdió, que iba a ganar. Y lo volvimos a poner, ¿y quién cree que ganó? El equipo que ganó. Y yo perdí y le di los $5. Obviamente era parte de una lección. Y el tema de ese día fue: ¿por qué apuestas por algo que ya está dicho? Por algo que ya pasó. Es ilógico apostar a un equipo que perdió como que va a ganar. Y se oye ridículo, pero muchas veces nosotros estamos en esa condición. Todavía tenemos esperanza de que lo malo va a ganar. Todavía tenemos esperanza de que si hacemos las cosas a nuestra manera, Dios lo va a respaldar. No va a suceder eso, hermanos. ¿Cuántos me entienden? No, ya lo enredé. Hermano, el partido ya está escrito. Ya se sabe quién va a ganar. Sería ilógico que invirtiéramos nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, hermano, nuestras habilidades, nuestros dones en algo que ya sabemos que va a perder. ¿Cuántos se entienden? Entonces, hermano, el Señor nos enseña, Mateo 24:37, hey, hermano, despiértese el que se está durmiendo. ¿Seré yo, Señor? Ya sabemos quién va a ganar. Ya sabemos lo que sucedió en los días de Noé. Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, ya pasó. Ya está la historia ahí.
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, igual que ahora. Comprometidos con el mundo. Llegó a comprometerse la generación de Dios con el mundo, con la perversión, con la iniquidad. Se dejaron contaminar, envolver, hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hermano, entienda, ya hay un equipo que ganó. Ya hay alguien que ganó, ya hay alguien que venció, ya hay alguien que nos dio la victoria. ¿Por qué arriesgarnos con el perdedor? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos están apuntando? ¿Cuántos están apuntando? A ver, todos juntos digan amén. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Así, hermano, diga amén. Pero no a todo diga amén. Entonces hubo una mezcla en la generación de Noé, hubo una mezcla entre lo santo y lo profano. Hubo una mixtura, se mixtió, hermano, las cosas de Dios, las cosas santas, la verdad con la mentira. Hermano, y si no hay verdades a medias, es 100% verdad, solo hay una. Si es 99.9% de verdad, no es verdad, es mentira. Satanás es experto en cambiar, torcer las cosas. Entonces hubo una mixtura, no entendieron, y al final lo profano, hermano, lo perverso, lo pervertido los fue contaminando y ni se dieron cuenta. El ser humano se contaminó completamente. Dice el libro de Romanos que perdieron toda sensibilidad, con una mente reprobada. Y Dios al final los tuvo ¿qué? A ver, ayúdenme, ¿los tuvo qué? ¿Los tuvo qué? No, los bautizó. Ese fue el primer bautismo, en agua. Dijo el Señor: raeré de los hombres toda carne. Y los bautizó. No los mató, no los destruyó, sino que levantó a Noé. ¿Cuántos entienden esto? Pero toda carne murió en las aguas. Ese es el simbolismo del bautismo. Ahí miramos el primer gran bautismo del Señor. Entonces miramos también que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya hablamos de eso. Pero Noé halló gracia. Diga conmigo, halló gracia. ¿Y por qué halló gracia? Porque la buscó. Hermano, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dios no nos va a dar nada que no queramos. Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros deseos? Si nuestro deseo está en el pecado, Dios nos va a dejar. Hay gente que se atreve a decir cosas tan sin sentido. Ay, si el Señor quiere que deje de tomar alcohol, que yo deje de tomar alcohol, que cierren todas las cantinas del mundo. Hermanos, no van a cerrar las cantinas del mundo. No va a pasar eso. Usted tiene que tomar la decisión de saber a dónde va. ¿Cuántos me entienden? Entonces Noé buscó y encontró la gracia de Dios, porque Noé era justo, Noé era perfecto y Noé caminó con Dios. Hermano, muchas veces nosotros somos envueltos por la falsa justicia del mundo. La justicia social del mundo no es justicia. Oh, vamos a la justicia, a las marchas. Esa es injusticia social. ¿Está conmigo o no? ¿Se quitó la careta o no? Sonríase, Cristo le ama. Hermano, que a mí me juzguen por el color de mi piel es injusticia. Que a una persona se le juzgue porque pertenece a un grupo o a una comunidad es injusto. Cada persona es diferente y cada persona debe ser juzgada por ella misma. Pero esta falsa justicia social pone a la gente en categorías. Qué bueno cuando me conviene. Dinero gratis para los hispanos. Yo soy hispano, soy minoría. Cuando nos conviene, es injusticia. Dios no es así. ¿Cuántos me entienden? Entonces Noé, hermano, no se conformó a este siglo, lo que dice Romanos 12:2, no se conformó a este siglo, sino que renovó el espíritu de su entendimiento, lo renovó, cada día lo renovó, es lo que dice Romanos.
Renueven el espíritu de entendimiento. Comprueben la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántos se entienden? También hablamos de que perfección no significa ser intachable, significa más bien ser maduro. Era maduro, él entendía las cosas y lo más importante, caminó con Dios. Hermano, caminar con Dios cuando todo está bien, qué bonito. Cuando hay salud, cuando todos nos caen bien. Yo amo a todos, todos me aman. Hoy yo amo a todo el mundo y el mundo me ama a mí. Ay, qué bonito. Pero cuando hay problemas, cuando las amiguis se pelean, ya no se caen bien, cuando me hacen mala cara, siempre en un grupo va a haber alguien que no va a caer bien. Voltea a su alrededor. ¿Quién es el que no le cae bien a usted? Voltea a ver a todos para que no se ofenda a nadie. ¿Quién es el que cae mal? Si usted dice, a mí nadie me cae mal, tal vez usted es el que cae mal. Pero siempre hay alguien. Es un grupo, es un cuerpo. Siempre hay una parte del cuerpo que no nos gusta. Dice que Noé caminó con Dios en medio de la adversidad, hermano. Exactamente por donde caminamos nosotros. Así como Noé anduvo, es el mismo reto hoy día. ¿Cuántos se entienden? La gran diferencia, escúcheme bien, entre la generación de Noé y nosotros es que nosotros no estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando da un aplauso al Señor por el Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si yo me fuere, les enviaré un consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, nos lleva a toda verdad, nos da vida, glorifica a Cristo. Dele otro aplauso al Señor. Diga al Espíritu Santo, llévame a la verdad, llévame a las aguas profundas, llévame al corazón de Cristo. No quiero perecer como la generación de Noé. Y estamos en los postreros tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? Los postreros tiempos son los tiempos finales. Vivimos en tiempos apocalípticos. No están bien las cosas. No es cierto que están bien. No es tiempo de jugar a la iglesita. No es tiempo de fiesta. Es tiempo de llorar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de analizar lo que está pasando. Es tiempo, hermano, que las promesas de Dios en su palabra se están cumpliendo. Estamos viviendo en los mejores tiempos de la historia. Abraham deseó estos tiempos. Moisés deseó vivir en estos tiempos. Pablo deseó vivir en estos tiempos. Él por fe decía, y los que estemos en Cristo, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes con el Señor. Y pasaron 2000 años ya. Pero estos que estamos viviendo, sí son los tiempos. Diga conmigo, son los tiempos. Es el tiempo. Hermano, aquí le tocó vivir. En la ciudad donde está, en este lugar, este es su tiempo. Ese es el tiempo nuestro. Ese es el tiempo que Dios preparó para nosotros. ¿Cuántos se entienden? En que se cumpla la promesa, en que se cumpla la palabra. Hermano, estamos viviendo desde hace 20, 25 años. La ciencia avanza cada segundo. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo en el minuto final de la historia. Primera de Timoteo 4:1 y 2, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, está hablando de estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Creer que tiene fe, creer que sirve a Dios, creer que está adorando a Dios, pero no lo está haciendo. Está adorando algo más, está torciendo la palabra. Hay una mixtura, hay una mezcla entre lo santo y lo profano. Hay un acomodamiento, calmando la conciencia de la gente, creyendo que sirve a Dios, pero en realidad sirve a la carne y sirve muchas veces al diablo. Amén. Ay, ay, ay. Apostatarán de la fe, escúcheme bien, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque no conocen la palabra de Dios,
porque no les interesa la palabra de Dios, porque prefieren abrir el celular, la tableta y recibir basura, comida basura. Víctimas de mercaderes. Aunque no diga amén, no se preocupe, yo no estoy traumado. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, escúcheme bien, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, harán sus propias reglas, sus propias leyes, ignorando la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? Serán legalistas. Inventarán sus propios preceptos, sus propios mandamientos, impondrán sus propias disoluciones, establecerán sus propias reglas, ignorando por completamente la palabra de Dios. No me importa qué dice Dios, no me importa el precepto, el mandamiento, el testimonio de Dios. Lo que me importa es que me guste y me sienta bien. Eso le pasó a la generación de Noé. Había mucho egoísmo. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque no me gusta. No me gusta la alabanza. No me gusta la palabra. No me gusta que me digan qué hacer. No me gusta. Yo. ¿Y si sobra? Eso le pasó a la generación de Noé. Fueron muriendo poco a poco, fueron secándose, hermano. La palabra abandonada. Escúcheme bien, ponga atención y escriba. El Tanaj es la palabra de Dios. Es la escritura. Es la palabra profética más segura. Es la antorcha que alumbra nuestros corazones. La palabra de Dios, el Tanaj, es la constitución del cielo. Es el logos de Dios. La constitución esta. El Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Ese es el Tanaj. El Tanaj, hermano, o la Tanaj, como quiera decirle, no tenemos ese problema. Se compone de la Torá, los libros de los profetas y los otros escritos. Es la palabra escrita. Diga conmigo, la palabra escrita. El Tanaj es la palabra de Dios como es, me guste o no me guste. De hecho, hermano, la palabra amén quiere decir, si el Tanaj lo dice, es verdad. Es decir, amén. Si Dios lo dice en su palabra, así sea. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ese es el Tanaj, la palabra de Dios como es. Ayúdeme, diga, la palabra de Dios como es. En cambio, el Talmud, apunte, es la interpretación del Tanaj. Es la versión del Tanaj interpretada, y cada quien tenía su propio Talmud. Es lo mismo que sucede hoy día, y tenemos que tener cuidado en hacer una diferencia entre el Tanaj y el Talmud. El Tanaj es la palabra de Dios como es. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el Talmud es la interpretación de alguien que enseña. El Talmud, hermano, es el libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de su religión y de sus leyes. Es un diccionario secular. En términos generales, es una interpretación abierta de la Torá. O sea, que yo vengo y leo y aprendo, entiendo lo que me da mi gana, lo que me conviene, y luego lo enseño. Ese es un Talmud. El Talmud de Rafael Núñez. Y yo hago escrito, yo leo la Biblia y yo escribo y se lo doy a la gente, y la gente cree lo que yo le digo. Ese es el Talmud, es mi Talmud. ¿Cuál es el problema, pastor? Qué bueno que me pregunta. El Talmud, hermanos, son tradiciones. Muchas veces en la iglesia cristiana practicamos tradiciones que nos enseñaron, pero ni siquiera están escritas en la palabra. Porque no la lee, porque no la estudia, porque no la medita, porque somos muy haraganes. Si nos gusta, hermano, la diversión, si nos gusta el ocio, si nos gusta que nos entretengan, y mucha gente anda buscando iglesias y predicadores y maestros que los entretengan. Ah, qué bonito habló, pero no es verdad lo que dijo.
pero no concuerda con la palabra de Dios. Son tradiciones, hermano, interpretación propia del diferente grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos tenían su Talmud, que los saduceos tenían su Talmud, que los celotes, los esenios, los herodianos, cada uno tenía su Talmud sacado del Tanaj. ¿A cuántos ya enredé? Igual que hoy día hay tanta división, sectas radicales, extremadamente radicales hoy día. Perdóneme que le explote su burbuja. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones no son cristianos. Y un montón, hermano, como 5 millones de diferentes Talmud no son cristianos. No me malentienda. Los adventistas, los apostólicos. Hoy día hay una secta terrible que se llama los mesiánicos. Esos que andan practicando las costumbres de Israel, de los judíos, se ponen su gorrito y se pone, es terrible, hermano, y está por todos lados. Son los judaizantes que andan guardando las 613 leyes de la Torá. Hermano, no quiero hablar de eso. Debería hablar de eso, pero no quiero hablar de eso. Entonces hay otros grupos más coherentes, no me malentienda. Los presbiterianos, los luteranos, los bautistas, los nazarenos, los pentecostales. Cada uno tiene su Talmud, pero el Tanaj es diferente. Y hay gente que defiende más su Talmud. Es que yo soy de las asambleas de no sé qué, y yo soy, hermano, es el Talmud. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Y Jesús les dice: oíste que fue dicho en tu Talmud, pero yo te digo, eso lo vamos a hablar más adelante. La generación de Noé cayó en esta trampa cuando el Talmud, hermano, de alguien muy peligroso comenzó a contaminar y lo destruyó todo. O sea, el Talmud, su propia interpretación. ¿Cuántos entendieron? Si entendió, dígame. Entonces, hermano, la generación de Noé dejó el Tanaj, dejó la palabra, dejó las enseñanzas de Dios, porque no eran populares, porque no le convenían a su carne, a su modo de vivir, a su estilo de vida. Dejó la palabra de Dios escrita en sus corazones. Dice el libro de Romanos que Dios escribió su ley en sus corazones y su conciencia les daba testimonio de lo bueno y de lo malo. Ellos ignoraron, hermano, esa conciencia, ignoraron a Dios y fueron contaminados por las ideas erróneas de la ideología de género de aquel tiempo, que es igual que la de hoy. Se hicieron ecuménicos y se contaminaron todo. Dice la Biblia, no entendieron. Llegó la apostasía a tal nivel, póngame bien atención, que la gente creía que servía a Dios cuando eran enemigos de Dios. No hay nada más difícil que encontrarse con alguien que está bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. No se puede hacer nada. Cuando nos quitamos la careta y decimos: yo necesito ayuda, yo necesito un cambio. Entonces la apostasía llegó a tal forma que su conciencia se contaminó tanto que dejaron de obedecer la palabra de Dios, el Tanaj, hermano. Pero ellos creían que la obedecían con los Talmuds, o sea, disoluciones de hombres. Y hoy día hay mucho en el internet, muchas ideas de hombres, hermano, mensajes preciosos, mensajes elocuentes, mensajes wow, filosóficos. Cuando Pablo entró a Atenas le dijeron: oímos esos mensajes diferentes, y lo subieron al Areópago. Por favor, diserta acerca de lo que traes. Y Pablo les dio un mensaje de Cristo, les dio un mensaje de Dios sin usar la Biblia, con sus propios filósofos. Los confrontó, y cuando llegó a la resurrección no le creyeron, se burlaron de él. Cuando llegó a la palabra, cuando llegó a la verdad,
ya no lo recibieron. Y hay mucha gente, hermano, que asimila, que está de acuerdo con enseñanzas terribles que ni siquiera las analizan. Pero cuando llegamos, hermano, a un punto de glorificar a Cristo, de morir por Cristo, de morir a nuestra carne para que Cristo viva, ya no nos gusta. Nos movemos de iglesia. Cuando somos confrontados, no malentienda. Entonces el tiempo, hermano, perdón, no tenemos tiempo para Dios. Entonces nos alimentamos de el Tanakh, de los superapóstoles. ¿Cuántos escuchan los superapóstoles? Sí me está conmigo, ¿no? El Talmud, perdón. El Talmud del mundo. Hermano, somos más adoctrinados por el noticiero de las 6 o solo a las 11. A su lado. Ay, está a mi lado. Tengo que oír toda la basura y mentiras que me enseñan. Los videos, que le creemos más a los videos amarillistas y falsos del internet, que están editados, que son una mentira, hermano. ¿Cuántos entienden eso? Escuche bien, y lo más difícil es soportar a aquellos falsos cristianos que tienen nombre de cristianos, que tienen nombres de siervos de Dios, pero en realidad son lobos rapaces. Tenga cuidado. 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tome su Biblia y léala. Tome su Biblia, estúdiela. Tome su Biblia y saque sus conclusiones. Y pare de estar tomando leche contaminada por la hipocresía de mentirosos que usan con artimaña, hermano, que usan con astucia las artimañas del error. Desea como niño recién nacido. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche espiritual? La leche. Escúcheme bien, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú quieres crecer para salvación, si quieres meterte en esa arca, si quieres estar en Cristo, si quieres estar con Él por la eternidad, entonces haz esto, desecha toda esa basura, toma tu Biblia, lee tú mismo y deja de estar confundido. Ay, que estoy confundido. ¿Confundido de qué? ¿Cuál confusión hay? ¿Vida o muerte? ¿Qué te confunde? ¿Qué nos confunde, hermano? Si para despreciarnos, para rechazarnos, para lastimarnos, el diablo no nos preguntó si creíamos en eso. ¿O le preguntaron? ¿Por qué Dios nos está rogando de día y de noche? Mira, ven, mira, ríndete, mira, te quiero. Ay, no quiero, déjame pensarlo, es que no sé, estoy confundido. Pues tome la Biblia. ¿Cuántos entienden? Hermano, Jesús no vino a hacer la voluntad propia, sino a hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Diga conmigo, yo nací para cumplir la palabra de Dios. Desde su nacimiento, desde que lo iban a abortar. ¿Sabe que lo iban a abortar? Lo primero que pensó su mamá, su papá: abortémoslo, no podemos con él, nos estorba, nos avergüenza. Y Dios dijo: no. Hermano, no me planeó el hombre, no me planeó ni mi madre ni mi padre, me planeó Dios. Porque desde el nacimiento, escúcheme bien, desde antes de nacer, en su libro estaban escritas todas esas cosas acerca de mí que se van a cumplir, cada una de ellas. Mateo 1:18, vamos a leer la Biblia mucho, discúlpeme. Vamos a leer el libro de Mateo. Así que apunte, vamos a leer desde 1. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, había una boda planeada, como la que va a haber con Cristo. Cuando una persona, una mujer era desposada, estaba comprometida, estaba casada, solo que vivía en la casa de sus padres todavía.
Nosotros ya estamos con Cristo casados juntamente con Él, pero mientras vivimos en este cuerpo, vivimos en este mundo, y aunque somos del mundo, no militamos según el mundo. Aunque vivimos en esta carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades de maldad e iniquidad. Esas son las que nos detienen y nos confunden y nos corrompen. Obviamente usa personas y cuerpos. ¿Cuántos se entiende? Estaba desposada María y su madre con José antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Escúcheme bien, estaba embarazada del Espíritu Santo. Seamos honestos, ¿quién va a creer eso? Es difícil creer. Por supuesto que hay confusión. Por supuesto que hay que tomar una decisión. O creo o no creo. Dice que concibió el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué, hermano? Porque para las bodas judías, hermano, estaba la recámara del novio o la novia, y la gente y la familia se paraba afuera, así como usted está sentado esperando la noche de bodas. Y salía el novio con la cobija llena de sangre y le hacía yeah, y todos yeah, era virgen, y se consumaba el matrimonio. Así de cruel era. Entonces imagínense que ella ya estaba embarazada. ¿Qué iba a hacer José? Dijo: me voy a huir para que no la apedreen, porque a las mujeres que hacían eso las apedreaban. Y él quiso huir secretamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Y pensando él en esto, en huir, como muchas veces nosotros, porque Dios quiere hacer algo sobrenatural en nosotros, pero hay un peligro. Podemos morir, podemos ser apedreados, podemos ser difamados, y muchas veces no queremos rendirnos a Dios por eso. Y él pensaba en huir. Qué raro, igual que usted y que yo. Y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, ayúdeme, diga, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Si quiere apuntar, apunte. Isaías 7, 14 y 15. Ahí decía: cuando he aquí, 700 años antes que pasara, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero hay problemas, pero hay temor, pero hay, hermano, hay que arriesgarse. Claro que sí. Es una aventura creer la palabra de Dios. Es una aventura creerle a Dios. Pero no todo es bueno. Porque, hermano, estos mensajes falsos de prosperidad nos hacen ver que todo es bueno, todo es agradable, todo es bendición. Tú solo decláralo, tú solo pacta, tú solo haces esto, aquello. Y no es cierto. La palabra es cruda. La palabra es, hermano, es la vianda que hay que digerirla. Hay que tener buenos dientes, si no nos enferma el estómago. Hay mucha gente que se enferma y se ofende. No se ofenda. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Gente que se ofende. No, la Biblia es real. ¿Sabe por qué? Porque habla de los defectos de los hombres. Habla del adulterio de David. Habla del fracaso de Saúl. Habla de los errores de Abraham. No es un libro de fantasía como la Watchtower o como el Corán, el libro de los musulmanes. Pura fantasía. Este no. O el libro del Mormón. Pura fantasía. Este no, hermano. Entonces, no solo para lo bueno, también lo malo, también las tragedias, las catástrofes están escritas, aunque no nos guste. Dígame amén si a usted le gusta sufrir. Váyale agarrando gusto. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto pasó en los días de Noé. Y que aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. No quiero oír la verdad, no quiero ser confrontado, duele mucho. Mejor me escapo. A donde se vaya no puede huir de su espíritu. Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Donde quiera me vas a sacar y vas a cumplir tu propósito en mí. Pare de huir, dígale a su hermano: para de huir. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de estas personas hay mucha gente que no cree. Les han, hermano, neutralizado la fe para ser como ellos, para ser herido, para ser defraudado. Mejor no quiero nada, y la gente se queda en su casa. Esto no es nuevo, lo mismo pasó en la generación de Noé. El camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El YouTube les paga y venden los cassettes y venden, hermano, las conferencias. $300, conferencia de poder y gloria. Uy. Y eso no es lo más triste. Lo triste es que la gente los paga. Yo no digo que no se pague por una buena conferencia. El obrero es digno de su salario. No estoy diciendo eso. Pero a veces la gente va y le dan pura basura y los dejan más confundidos que como llegaron. Los dejan rebeldes. Tenga cuidado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición, escúcheme bien, no duerme. Porque si Dios, ponga atención, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Hermano, Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué nos ha de perdonar a nosotros si no nos arrepentimos? Es que es un Dios de gracia. Él no va a mandar a nadie al infierno. Claro que no, Dios nunca ha mandado a nadie al infierno. La gente quiere ir. La gente va porque quiere ir. Por justicia. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, hermano, ponga atención, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Una iglesia de 8. Pastor, ya no vienen. Pues que no vengan, problema de ellos. Pero yo sí vengo, yo sí estoy aquí. Hermano, hay que pregonar la justicia. Ese es el reto del día de hoy. ¿Cuántos entienden? Mira, hermano, en el distrito de Temécula, creo, se reunieron los padres. Y ya lo dije hoy en el Pan Diario, que óigalo, por cierto, está muy bueno. Yo hice mi anuncio ya, ¿no? Para la gloria de Dios. Y los concejales del distrito escolar dijeron: no queremos los libros satánicos de la LHWZ. Usted me entiende, que no me censuran. No queremos. Los padres, todos dijeron no. Pues el gobernador, el satánico gobernador de un estado del oeste, del suroeste de Estados Unidos, de acá pues, dijo que los va a multar por no recibir esos libros. $1,5 millones de multa. Aparte se los va a mandar y ustedes tienen que pagar el envío a la fuerza. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? No es tiempo de jugar. Hermano, este Noé, pregonero de justicia, él pregonaba la verdad. Hermano, el decir la verdad se va a convertir en un crimen. Ya está convirtiéndose en un crimen. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces los enemigos más grandes de Cristo es la iglesia cristiana. Aunque no diga amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De las aguas mansas, de las aguas turbias, líbrame Dios. De las mansas, como dije al revés, de las aguas mansas, líbrame Dios. Eso. De las turbias me libro yo. Cristianos,
en contra de Cristo, cristianos en contra de la iglesia, cristianos en contra de la verdad, cristianos, hermano, oponiéndose. Debemos estar atentos y predicar la palabra de Dios, predicar el Tanaj, no el Talmud. Hermano, no debemos perder de vista el cielo. No pierda de vista a Cristo. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. El quitar la vista de Cristo es una tragedia, hermano. ¿Cuántos entienden? Cuando quitamos la vista de Cristo, la vista del cielo. Y mire, la Biblia nos habla de estos reyes del oriente. Esta confederación de reyes, fueron bastantes, eran más de 100 reyes. No era Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 reyes magos. No eran, hermano, era así, una confederación a más de 100 reyes poderosos que vinieron del oriente a traer regalos al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Cuántos entienden estos? Siendo guiados por la estrella del oriente, y la conocemos como la estrella de Belén, iniciaron su travesía por meses. Empezaron bien, ayúdenme, diga, empezaron bien. Empezaron bien, pero poco a poco se fueron enfriando, como usted comprenderá, como Tijuana. Poco a poco el amor se fue enfriando, perdieron el primer amor, empezaron a entibiecerse y terminaron en el palacio de Herodes, llevando adoración al rey de los judíos. Híjole, terminaron, hermano, en el palacio de Satanás. Estos reyes, hermano, astrónomos, no astrólogos, astrónomos, estudiaban las estrellas, y aún las estrellas, aún el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún estos reyes seculares entendían que el Mesías había de venir. Ellos estudiaban las Pleiades, la Osa Mayor, las estrellas donde seguían los marineros, hermano. Es una guianza universal de Dios, y la estrella los llevaba a donde iban a ser el Mesías, donde iban a ser el Cristo. Pero luego perdieron su mirada de la estrella, perdieron su mirada del cielo, quitaron su mirada de Dios y comenzaron a ver con sus ojos naturales. Y déjeme decirle que nuestros ojos naturales, la fe no tiene sentido. Es una locura. ¿Cómo voy a perdonar al que me ofendió? ¿Cómo voy a pedir perdón al que me lastimó? O sea, él me lastimó y yo le voy a pedir perdón, ¿sí? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? No tiene sentido, hermano. Entienda, por favor. La gente de la generación de Noé le pasó lo que a estos reyes del oriente. Empezaron a ser guiados por Dios, pero poco a poco fueron perdiendo toda sensibilidad. Llegaron al palacio de Herodes. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es que miramos esta iglesia popular. Es que miramos esto, miramos aquello. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, por perder la vista del cielo. Hermano, basta con un descuido, con una canita al aire, con una rayita más al tigre, el cual es un acto de egoísmo. Egoísmo provoca una tragedia nacional, mundial, diría yo. El asunto no es escuchar la palabra, es obedecer la palabra. Ay, qué bonita la palabra, pastor. Uy, tiemblo, míreme. Pero ¿la quiere obedecer? El que oye mi palabra y la hace, casa sobre la roca.
Vienen lluvias, vienen ríos, vienen vientos. Su casa firme, no cae, como árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre fuerte, siempre verde, siempre firme, y todo lo que hace prosperará. Pero aquellos que oyen la palabra y se les olvida, oidor olvidadizo, se engañan a sí mismos. Cualquier vientecito los tumba. Amén, no, ay, ay, ay. Entonces, hermano, ¿estamos dispuestos a obedecer? Herodes indagó en esto que pasó. No crea que el enemigo está jugando. El enemigo no juega y no tiene misericordia. Les dijo: díganme esa profecía, ¿qué está pasando? Porque también Satanás es el primero que se presenta en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia para oír los errores que el pastor dice. Si usted es así, diga amén. No están oyendo, dispuestos a obedecer, a cambiar, a ser transformados. Están viendo a ver en qué se equivoca. El pastor dijo Moisés, y es el arca de Noé. Y el pastor dijo el arca de Moisés. Bueno, se equivocó ya, pues. Mateo 2:4. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Está indagando acerca de Cristo, está buscando a Cristo Herodes, pero no para honrarle ni obedecerle. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, escriba Isaías 9, así decía el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por la palabra se está cumpliendo la palabra. Entonces Herodes, hermano, quiso conocer la profecía usando esta astucia. Póngame bien atención. Y cuando indagó, tomó a los reyes de Dios que habían salido guiados por Dios, por la estrella, y los comisionó él. Yo tengo un llamado de Dios. Asegúrese que Dios lo sigue llamando. Asegúrese que Dios lo sigue guiando. Asegúrese que Dios le sigue dando órdenes. Asegúrese que usted está en contacto con Dios, está en Cristo. Estos reyes, hermano, comenzaron a ser comisionados por Herodes. Y hay mucha gente comisionada por Satanás y llegan a los lugares solo a destruir, y no saben que están destruyendo. Según se están defendiendo, según están mostrando su inconformidad, pero en realidad, si no juntamos con Cristo, entonces estamos desparramando. ¿Cuántos se entienden? Dios los había enviado. Diga conmigo: Dios me envió. Pero se perdieron y comenzaron a servir a Herodes sin darse cuenta. Mateo 2:7. Entonces, llamando a Herodes en secreto a los magos, perdón por la palabra, no es la palabra correcta, los llamó en secreto. Te voy a decir algo, pero no le digas a los pastores, no le digas a los líderes, que nadie sepa. Vamos a orar en secreto. Vamos a leer nosotros la palabra de Dios en secreto. Vamos a hacer cosas que nadie sepa. ¿Usted cree que estoy jugando? No estoy jugando. Satanás no está jugando. E indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Imagínense, tenían a Herodes sentado ahí. Díganme. Y ellos abriendo su corazón, como muchas veces nosotros, abriendo el corazón a Herodes, a Satanás, y enviándolos a Belén. Herodes los envió. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Sabe qué es lo más triste? Que obedecieron a Herodes como si fuera la voz de Dios. Hay gente obedeciendo el Talmud, creyendo que es el Tanaj, porque no se paran a averiguar, a indagar, a escudriñar las escrituras. Querían matar a Jesús, y Jesús les dice: escudriñen las escrituras, ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, pensaran como Abraham, obedecieran como Abraham, fueran como Abraham. Ustedes son hijos del diablo, les dijo, porque me quieren matar. Indaguen, busquen, en ellas se encontrarán la vida eterna. El que oye mi palabra, hermano, y no la obedece, yo no le juzgo.
ella le juzgará en el día postrero. Obedecieron a Herodes sin darse cuenta, pero como el plan de Dios se va a cumplir, Dios tuvo misericordia de ellos. Diga conmigo: Dios tiene misericordia de mí. Dios interviene en nuestra necedad. ¿En cuántos de nosotros Dios ha intervenido en nuestra necedad? Gracias a Dios que nos estorbó. ¿A cuántos Dios les ha estorbado para no perderse? Dígame si Dios le ha estorbado a usted. Gracias a Dios por su misericordia que nos rescata. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aun cuando ando en mi necedad, aun cuando ando en mi día malo, cuando he tomado malas decisiones, Dios viene y me rescata. Mateo 2:9, ellos habiendo oído al rey se fueron. He aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos. Nuevamente encontraron la estrella, nuevamente encontraron a Dios, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Encontraron a Jesús y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño, a su madre María, y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron, a él lo adoraron. Digo, por si hay alguna duda. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron, no dice les ofrecieron, le ofrecieron a Jesús presentes, oro, incienso y mirra. Otro día le explico lo que quiere decir eso. Verso 12. La palabra es dura. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, dígale a su hermano: no vuelvas a Herodes. No le tenga miedo, diga: no vuelvas a Herodes. Regresa a tu tierra por otro camino. No andes en camino de pecadores, no andes en caminos de tranzas. No sea tranza. No hay shortcuts, no hay atajos, solo hay un camino, y el camino es estrecho. Hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Hay que dejar el camino de confusión, hay que salirnos de Babel inmediatamente. ¿Cuántos se entienden? Hay consecuencias, esas nadie se las quita. Pero hay gente que no quiere sufrir las consecuencias. Mejor se escapa de Dios. Se hace el enojado y ya no voy. Hermano, Dios nos va a enfrentar a nuestros errores. Dios va a proteger al Mesías. Diga: Dios protege a Cristo. Dios protege a su Hijo. ¿Cuántos entienden esto? Dios defiende a Cristo. Es importante que estemos en Cristo, porque si estamos en Cristo obtenemos la benevolencia de Dios, la compasión. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El diablo está buscando a Cristo en usted para matarlo. El gran dragón escarlata está presto para devorar al Hijo de Dios, para diluirlo entre el mundo, para quitarle su integridad, para quitarle su santidad, para alejarlo de Dios. Buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Oseas 11:1. Escriba, ese es el profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, qué silencio. ¿Usted cree que Satanás está jugando, hermano? Él cobra. Pero fue un errorcito, pastor. Fue un pestañazo. Arrepiéntase. Asegúrese que usted está en Dios y Dios en usted. Cuando se fue burlado, se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, por un error. Es que perdí la vista. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías 31:15, cuando dijo: voz es oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido de Raquel que llora con sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿De qué habla, hermano? De la palabra de Dios.
Se está cumpliendo y se va a cumplir. No son ideas humanas, no son sistemas, no es la nueva onda. Es la palabra. 19. Pero después de muerto Herodes, aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levanta, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, que era peor todavía, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Toda una serie de acontecimientos, pero todo en las manos de Dios. El Mesías nació en Belén, diga conmigo, en Belén, según el profeta Miqueas 5:2. Luego se manifestaría en Galilea, como dice Isaías 9:1 y 2, pero era donde iba a residir, pero en Nazaret, como dijo Isaías 11:1, será llamado Nazareno. Ya termino acá. Y dice ahí en Isaías 11:1: pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un Nester. Acá está la palabra de Nester, el nombre de Nester. Brotará de sus raíces. Hermano, Nester significa vástago. De ahí viene Nazaret, Nazareno. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. La generación de Noé no entendió la palabra escrita. La cambió por el Talmud. La cambió por tradición. La cambió por lo oíste que fue dicho. Es que en aquella denominación dicen que así es. Es que el otro dice que no. El que el otro dice que sí. El que el otro. Y la gente que no lee la palabra está confundida. Como en la generación de Noé. Pastor, pero en la generación de Noé no había Biblia. Ya le dije que Dios escribió la palabra en sus corazones, pero ellos perdieron toda sensibilidad. Incline su cabeza. ¿Qué es sensibilidad? Ya no sentir. Y dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todo tipo de impureza. Ya no había un freno. Le pregunto, hermano, y sea honesto, ¿tenemos freno en nosotros? ¿Hay un temor de Dios que nos detiene? ¿Hay un respeto a Dios? ¿O ya no? O cuando me siento a platicar, platico lo que se me ocurre, lo que pienso, y difamo, daño a la gente aunque no esté seguro de lo que esté diciendo. Mis pensamientos tienen un freno. Cuando yo estoy pensando, hermano, cosas que no son, mi boca alaba a Dios, mi boca adora a Dios. ¿Cómo está mi corazón? Las emociones no son buenas porque el corazón es engañoso. Pasen los músicos. Dice Pedro que estemos atentos a esa palabra profética más segura, la cual alumbrará nuestros corazones hasta la venida de Cristo. Toda la palabra se cumplió. Jesús tenía que nacer en Belén. Y Dios movió el corazón del emperador para levantar un censo incómodo. La madre tenía que ir embarazada por días en un asno. Qué incómodo, pero la palabra se tiene que cumplir. Y cuando llegan a Belén, por causa del censo, no había lugar en ningún hotel, ninguna posada. Tuvo que nacer en un pesebre humilde.
Y estos hermanos astrónomos, los que estudiaban, hermano, los tiempos, las estrellas, las Pléyades, guiados por el cielo, perdieron la visión y terminaron actuando en su carne, y por esto hubo una tragedia. Y la palabra de Dios se cumple. Después hay persecución, hay consecuencias a causa de nuestros errores. Por favor, hermanos, hay consecuencias. Y muchas de las cosas que estamos atravesando es por nuestras malas decisiones. Seamos honestos. No es culpa de Dios. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que siempre hay lugar para el arrepentimiento. Siempre hay lugar para no regresar con Herodes, para tomar el camino correcto. Siempre hay lugar para volvernos a Dios. No te pase lo que la generación de Noé. Pongámonos de pie, por favor. Dios quiere sacarnos de ese cristianismo de religión. Dios quiere sacarnos de ese acomodamiento, de ese estatus de muerte, rigor mortis. Por eso dice el Señor a través de Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y deja que Cristo te alumbre. Levanta tus manos y dile: alúmbrame, Señor.